El desarrollo dominicano no puede concebirse sin incorporar en el análisis a la región del Cibao, riquísima región nuestra que ha estado presente en cada uno de los momentos claves del ascenso económico y social dominicano. Aquí hay un representante de esa región, un genuino representante, el economista Leonardo Aguilera, que es el presidente fundador del Centro Económico del Cibao. Buenos días, Leonardo. Pedro, buen día, un placer. Y agradecido igualmente de que estés por aquí. Leonardo, siempre se ha dicho que las leyes de fomento, la disponibilidad de capitales, las políticas públicas han favorecido esencialmente a la capital con respecto al Cibao en lo que se refiere a la promoción de la manufactura, de la industria. Y la manufactura, principal empleadora nacional, lógicamente es la que marca el paso, por más que uno quiera desarrollar otros sectores como ha acontecido con la minería, con el turismo, con la propia agropecuaria, pero la manufactura siempre se ha dicho que ha sido la... En el Cibao se ha sentido ese mismo comentario, ese mismo rumor, esa misma apreciación. Sí, bueno, gracias Pedro, pero no solamente en el sector industrial, yo diría que en la actividad económica de manera general. Y esto te lo hablo no como nos dicen los muchachos en forma de broma, hay una espinita del Cibao en contra de la capital, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿cuál es el principal banco del país? El Banco Popular, es una hechura de Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es una hechura de Santiago. La corporación de zona franca más importante del país es Santiago. El Instituto Superior, hoy Universidad de Agricultura, es Santiago. El Aeropuerto Internacional Cibao es Santiago. Es decir, nosotros hemos ido aportando grandemente al desarrollo económico de manera general. Cuando la industria cigarrera del país, cigarrillera, parecía condenada a ser aplastada por la competencia internacional, Santiago descubre y se asocia al capital extranjero y trae tecnología e inicia el cultivo de tabaco rubio para desplazar importaciones. Así es. Entonces, cuando hablamos de manufactura, lo primero que debemos de hablar es precisamente de las compañías cigarreras y cigarrilleras. Además, te recuerdo que una vez yo fui gerente general de la compañía anónima tabacalera, tratando de recuperar parte del mercado que había perdido ante la competencia. Pero ambas empresas en Santiago, como capital de la región más rica y poblada de la República. Lo que nosotros nos quejamos es que el sector, no solamente industrial, sino económico, ha sido privilegiado en la capital dominicana. Y lo decimos, aunque históricamente eso es así, porque en nuestro continente las economías sufren de hidrocefalia, es decir, el crecimiento desmesurado de la capital y luego entonces van, digamos, desarrollando las otras áreas. Y nosotros dimos al principio, eso es correcto. Lo que no es correcto es que a esta altura del juego, luego de 50 años de desarrollo económico, como tú has estado señalando en tus diferentes programas, nosotros todavía estemos dependiendo de que las decisiones fundamentalmente no solamente se tomen en la capital, sino que se hagan en la capital. ¿Y cuál ha sido nuestro reclamo? Que se reconozca que si somos la región más rica y poblada de la República, de esa misma forma también nos traten. Y resulta que nuestro aporte al Producto Interno Bruto no se nos devuelve en obras. Y todo se concentra entonces en la capital dominicana, incluso con obras que muchas veces no son necesarias para el país. Entonces nosotros decimos, Santiago, como capital de la región, debe de recibir una mayor proporción de lo que recibe. Y que Santiago a la vez sea la estimuladora de las otras 13 provincias que necesitan también del apoyo. Nosotros creemos que lo que ha pasado no es una política deliberada en contra del Cibao, sino que ha sido un proceso lógico-natural de desarrollo que se ha visto en todas partes, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que ya es tiempo suficiente de que se nos tome en cuenta para el propio desarrollo económico del país. Yo me pregunto, ¿no será también porque en la capital y alrededor era que se daban las condiciones para el inicio de un fomento extensivo de la manufactura, por lo que se concentró aquí recursos
disponibilidad de capital, Así es. recursos tecnológicos y lo que llaman voluntad política. Así es. Que ha sido más poderosa que la propia situación económica. Porque lo que decimos, aquí están todas las condiciones dadas, sí. Y después, bueno, Santiago. Fíjate que incluso... ya, Fíjate, entiendo. porque es una especie orden de de teoría... prelación. Sí, es una especie de teoría del derrame. Sí, Pues, sí. Aquí es lo fundamental. Aquí tenemos que ser ahora. Ya podemos. Es igual que la tecnología. Nosotros cuando utilizamos tecnología aquí, decimos tecnología de punta. No es verdad que es tecnología de punta. Es ya de segunda o tercera generación cuando ya ha salido de los países desarrollados. Entonces, es un asunto, te reitero, de las etapas del desarrollo. Por ejemplo, ¿por qué ahora tenemos algunas empresas en la zona fronteriza del país? Porque el modelo de desarrollo está estimulando la creación de esas empresas. Y así debe ser. Y entonces los sectores, y ahí es donde viene el problema, que se oponen en la capital, ¿por qué se oponen? Porque es que para poder trabajar en la zona fronteriza, tú tienes que dar condiciones, porque lo primero es un asunto de costo. El que produce en la frontera tiene que llevar materia prima, tiene que llevar mano de obra calificada y tiene que un costo tremendo en el transporte. Entonces lo que deberían de hacer los empresarios de la capital es esa propuesta de desarrollo que es esa ley de incentivo fronterizo, estimularla porque ellos no van a ir de manera espontánea, pero también se le da la propia oportunidad. ¿Ustedes quieren que esa ley le convenga? Bueno, que le beneficie, pues entonces métanse también en la zona fronteriza. Entonces es un asunto que más que todo, Pedro, se necesita vocación y visión de desarrollo. ¿Quién ha tenido visión de desarrollo en este país? Joaquín Balaguer, evidentemente. Y cuando hablamos de 50 años de desarrollo, estamos hablando propiamente de 45 años, porque el desarrollo dominicano, aunque Trujillo sentó las bases del sector industrial dominicano, ese es el precedente inmediato, pero el desarrollo estuvo a partir de la Ley 299 de 1968. El segundo lustro de la década de los 60 marca el desarrollo dominicano. Así es. Y ha sido tanto así que las principales áreas, incluyendo la idea inicial de la zona franca, fue una idea de don Juan, del profesor Juan Bosch. Así es. Y desarrollada precisamente después. El Banco Popular nace en tiempo de don Juan. Así es. Entonces, todo el proyecto de Tavera se recupera de los archivos en tiempo de don Juan en esos 7 meses. Así es. Lo que hizo don Juan en 7 meses, si lo dejan en esos 4 años, hoy el nivel de desarrollo de la República Dominicana hubiese sido mayor, pero además hubiese comenzado un desarrollo con equidad y un desarrollo además... Sí, él lo concebía así. ¿Me entiendes? Sí, porque el problema es las distorsiones territoriales que presentan los desarrollos aquí van a ser menores, porque don Juan tenía una visión de desarrollo amplio, nacional, y que luego el presidente Balaguer asume con una serie de medidas de carácter económico, y ahí fue donde el sector industrial realmente se convirtió en el motor del desarrollo de la economía dominicana. Pero ¿qué es lo que ha prevalecido en el desarrollo económico, don Pedro? Es el modelo altagraciano. Que la Virgen de la Altagracia nos ayude. Aquí poca gente, a excepción de Balaguer, de don Juan, ha tenido esa visión a largo plazo de desarrollo. Entonces aquí tú dices, el es un elemento importante de desarrollo. Sí, pero eso es una iniciativa privada, que luego el gobierno les respalda, porque el capital lo que busca es precisamente dónde está la mayor tasa de beneficio, la mayor tasa de ganancia o la mayor tasa de rentabilidad. Ahora, ¿dónde está la importancia del Estado? Que esa iniciativa privada sea respaldada como lo ha hecho los diferentes gobiernos. Pero aquí se ha desarrollado no el área que conviene al país, sino el área que ha sido rentable para que el sector privado pueda invertir, y de ahí entonces el gobierno se ha convertido en un sostén de esa iniciativa privada. Miren, planteado ese es el diagnóstico que hemos hecho, o sea, es indiscutible que se concentró la mayor parte del desarrollo manufacturero principalmente en la capital, pero uno ve también, en cierto modo, que Santiago y sus gestores tradicionales han perdido terreno. Sí. Te lo quiero decir con claridad. Sí, así es. Por ejemplo, la familia León Jiménez transa buena parte de sus inversiones con el capital extranjero. Así es. Tanto en cigarrillos
como en cervezas. La familia Brugal, vamos a ubicarlo entonces en el Cibao, transa su tremenda empresa también con extranjeros. La Ucamaima, antigua Ucamaima, que ahora es Pucamaima, fue tan previsora que se preparó para que en la década gloriosa, yo la llamo la década gloriosa de los 70, que es cuando maduran las políticas públicas que se diseñan en el segundo lustro de los 60. La Ucamaima fundó la Facultad de Ingeniería de Minas. Sí. Y por tanto es la principal suministradora de Falconbridge Dominicana y de Rosario Dominicana, dos grandes desarrollos que fueron emblemáticos de la economía dominicana de la década de los 70 y los 80, pero luego la cierra, en el momento en que precisamente la minería toma un segundo aire. O sea, parecería también que quienes estuvieron diseñando en gran medida lo que era la planificación de desarrollo cibaeño, como que perdieron la ofensiva y han cedido terreno. Mira, el padre del desarrollo del Cibao es don Víctor Espaillat Mera. Sí. Que fue el hombre... Revisor. Sí, y que puso en el mapa nacional a Santiago. Desgraciadamente, y esto es una crítica a mi ciudad, a mi región, que la defiendo con uña y diente, y por eso ni siquiera he venido a vivirme a la capital, me he quedado en Santiago y allá voy a morir cuando tenga que morir. Pero las generaciones futuras, las generaciones después de esos viejos, no han sabido continuar con esa política. Y de pronto surgió una nueva gestión económica de personas sin abolengo en el Cibao y que no venían de las familias tradicionales empresariales. Pero igualmente exitosas. Correcto, correcto. No, y son ahora las que han llevado en sus hombros el desarrollo y el impulso que ha tenido Santiago y el Cibao en estos momentos. Pero a las familias tradicionales de los Espaillat Mera, de los Cabral, de los Tavares, fueron sustituidos por los García, una familia que venía pobre, por los Estrella, de una familia pobre, por los Capellán, de una familia pobre, de Clase, de una familia pobre, pero hoy son la cabeza visible de el desarrollo que está teniendo Santiago y digamos, la vinculación que tiene, no solamente ya el sector industrial, sino en todos los sectores, los servicios y hasta en la comunicación. Pero, por ejemplo, ese sector de Zona Franca, que fue muy golpeado hace, digamos, unos 7 u 8 años atrás, hoy ha sido un momento de recuperación. Está en un segundo aire. ¿Quiénes lo han dado? Lo han dado precisamente ellos. ¿Los que confiaron? Los que confiaron, pero con un impulso, y esto también hay que decirlo, del gobierno del presidente Fernández. Sí, así es. En un momento en que el sector Estado estaba completamente caído, en el suelo. ¿sí? Sin embargo, no supieron utilizar esa ayuda del gobierno del presidente Fernández. Y hubo algunos que utilizaron eso para beneficio particular y para resolver otros problemas. Afortunadamente... Muchos no han devuelto siquiera el dinero prestado. Así es. Entonces fue una burla a una buena intención del presidente Fernández. Pero yo creo que la Zona Franca, con este segundo aire que están teniendo, pueden salir. Pero quiero decirte algo. O sea que se puede recuperar el terreno perdido. Sí, pero déjame decirte algo. A un grupo de empresarios, nosotros les sugerimos, digamos, 10 años atrás, antes de la crisis. Yo tengo 26 años siendo profesor de economía de la Pucamaima y una de las materias que imparto es precisamente comercio internacional. Y le habíamos advertido que la competencia de República Dominicana en el sector textil iba a ser China y que deberían de tener cuidado con China. Pero en ese momento era la temporada de grandes recursos, de grandes economías, y pues no le prestaron atención a eso. Y le decíamos, en principio China se va a meter por prendas sencillas, el brasier, medio fondo, panty, pero China se va a meter después en el textil de alta calidad. Y no le tenían miedo. El tejido de punto. Así es, no le tenían miedo hasta que entonces China invadió los mercados y eso fue parte de la crisis previsible que tenía Zona Franca y que no lo quiso prever. Ahora, en base a esos problemas, han entendido
y personas como Fernando Capellán, que además ha sido presidente de Adozona, creo que van en la línea correcta de recuperar parte de ese mercado por una cuestión sencilla, Pedro. Lo que tenemos o que debemos de tener presente son las ventajas comparativas. Y la ventaja comparativa lo que te dicen es qué tú puedes producir que otros no produzcan, o qué tú puedes producir que produzca mejor que los demás. O que puede entregar más rápido. Así es. O que corresponda más a las expectativas del mercado, que ya no almacena tanto como antes. Así es. Sino que lo que ofrece son productos de temporada, con diseños específicos. Así, ya hay prácticamente cero almacenaje. Entonces, cuando tú dices, bueno, si vamos a ventajas comparativas, yo no puedo producir lo que yo crea, ni lo que yo quiera, es lo que me está diciendo el mercado. Así es. Y antes se producía a lo que coja mi bonche. Yo voy a producir pantalones porque eso es lo que se está vendiendo. Bueno, pero resulta que los pantalones ya habían entrado en una tendencia declinante y entonces cuando tú te metías en el mercado, ¿y cómo puede quebrar un empresario de zona franca? Bueno, porque precisamente no previó cuáles eran las nuevas líneas de desarrollo a nivel internacional. Bien, pero las zonas francas se van a recuperar. Es verdad que con los desarrollos nuevos de instalaciones de tejedurías allá de punto que están entrando, hay mucho tejido plano, pero ahora hay que entrar, como usted dice, en la producción más sofisticada, tejido que incorpore más mano de obra y más calidad. Bien, ¿qué porción más o menos del complejo de zonas francas de Santiago ha reabierto? No te puedo hacer una porque tengo entendido que los pantalones se fueron, ¿eh? No se han ido. Pero lo que hay es un repunte de algunas áreas. Por ejemplo, a nivel de zona franca, a nivel del país, la tecnología está siendo un elemento fundamental también en el mantenimiento y crecimiento. Pero ¿sabe qué ha tenido repunte, Pedro, que es sorpresa, digamos, para el país? Los calzados. Y la zona franca que tiene Mícalo Bermúdez es precisamente, digamos, la punta de lanza del crecimiento de los calzados. Tanto es así que en esa zona franca hay empresas brasileiras establecidas produciendo zapatos. Es que desplazamos a Brasil como principal exportador al mercado norteamericano de calzados. Entonces, los pantalones, lo que pasa es que ahora hay más competitividad. Pero nosotros tenemos lo fundamental, nosotros tenemos una mano de obra altamente calificada y pobremente pagada. Y por ahí podemos seguir. Y que entiende fácil, porque uno de los beneficios que tiene el dominicano es que con poco tiempo de entrenamiento aprende. Sí, pero es nuestra desgracia también, porque cuando tú le enseñas algo ya creen que se lo saben todo y hasta ahí llegó. No, y quieren más, y reclaman más. Así es. Pero esa es una de las ventajas comparativas que tenemos. No solamente que es una mano de obra barata, sino una mano de obra muy capacitada con la propia experiencia y con el propio entrenamiento que ofrecían las empresas. Retrotraemos a 2 décadas atrás. La línea noroeste no parecía tener futuro porque después de comprometerse en el cultivo de tabaco rubio, de un momento a otro las empresas cigarreras, las dos, decidieron que no les interesaba ya el tabaco rubio. Después de iniciar con un proyecto más o menos ganadero de alguna importancia, la verdad es que ha tenido problemas para establecerse como un productor de leche, incluso una pasteurizadora que levantaron los ganaderos de Mao y alrededores, no acaba de arrancar, a pesar de que hay una inversión ya hecha ahí, etcétera. Pero encontraron el banano. Y el banano se ha convertido, el guineo, se ha convertido en una gran estructura productiva, y la ganadería de leche mediana y pequeña ha sobrevivido y ha demostrado que puede echar para adelante si procesan incluso buena parte de la producción en la misma zona, o sea, en queserías y ese tipo de cosas. El Cibao viene arrancando. Cerca de Santiago y en los alrededores de La Vega, los vegetales chinos ya son una potencia. Se exportan entre 60 a 80 millones de dólares. Las flores en Jarabacoa. Los invernaderos se han establecido. El Cibao se encuentra en un segundo repunte, un segundo aire en lo que respecta a la agropecuaria, porque además cultivos de arroz que no parecían recomendables en determinada parte de la línea se trasladaron donde sí son factibles, que es en el Valle de La Vega y alrededores.
somos autosuficientes en arroz, somos autosuficientes en víveres, somos autosuficientes en carnes blancas y rojas, en huevos, y el Cibao es el principal responsable de todo eso. Así es. De manera que no podemos quejarnos, ¿no? ¿Verdad que no? Así es, no, pero hay otra cosa. Tú eres un hombre estatista, Sí. al igual que yo. Sí. Yo creo en el sostén de la dirección, no en el Estado como empresario, sino como sostén del desarrollo. Y como tú señalas, en la línea noroeste hemos tenido estas iniciativas, algunas se han retardado, otras no han podido arrancar. ¿Por qué? Porque la política económica no ha mirado hacia ese lado. Y hemos dicho, ¿la iniciativa debe de ser del gobierno? No, debe de ser del sector privado porque esto es una economía capitalista. Ahora, el Estado debe de impulsar, debe de ser el hombro que se arrime con el sector privado para seguir creciendo. Entonces nosotros no nos quejamos porque hoy estamos mejor que años atrás. Correcto. Eso es lo fundamental. Así es. Ahora nosotros, o sea, la línea va a exportar este año entre 250 a 300 millones de dólares de banano. así es. Y eso es importante, eso Así es es. trascendente. Ahora, ha sido también la producción de banano, iniciativa del sector privado que lo que anda buscando es rentabilidad. ¿Dónde meto mi capital? Hay muchísimos millonarios en la línea. Sí, Gente de mucho dinero. sí, así es. Entonces, ¿dónde se van a meter? Donde ellos crean que pueda ser Así es. rentable, no en lo que convenga o no convenga al país. Entonces, el Estado, de acuerdo a su visión, o el gobierno que esté dirigiendo el Estado, de acuerdo a su visión, lo que tiene que decir, bueno, pero al país le interesa esto, entonces yo arrimo mi hombro a esta línea. Fíjate, por ejemplo, ¿cuál fue? Nosotros tuvimos hace 10 años atrás el boom del tabaco. ¿Y qué pasó? Que no había ningún tipo de orientación. ¿Y qué hizo el sector privado, productor de tabaco? Que se metió hacia ahí y entonces hubo un trasiego de producción de víveres y todo eso hacia la producción de tabaco porque era lo que estaba muy rentable y con una demanda tremenda. Pero ¿qué pasó? Que la ganancia media se fue al caray. No, Porque tú bajó la dejaste de calidad, producir. y bajó la calidad porque se improvisaron cosecheros, se improvisaron terrenos, Fundamentalmente. se improvisaron variedades. Así es. El cigarro de olor, el tabaco, demanda de la implementación de tecnología que no son fácilmente controlables por uno que llegue. Así es. Se necesita mucho para producir un cigarro de calidad. Así es. Se necesita mucha historia, mucha cultura. Entonces, ¿qué hace que tú tomes la decisión? El costo de oportunidad. Lo que estaban produciendo, por ejemplo, arroz, habichuela, batata, plátano, cuando ven que por cada peso que metían sacaban 15 centavos y cada uno de los que producían tabaco metían un peso y sacaban 2 pesos, ¿qué hubo? Un trasiego de capital hacia allá. Resultado, que entonces bajó la producción de estos rubros y entonces aumentaron los precios. ¿Qué hubo? Luego un reflujo del sector del tabaco hacia esos sectores. Entonces ahí es que la política económica... Que cuando se produjo la sobreoferta de tabaco de olor negro para cigarros, el mismo mercado se reajustó, le dijo, ustedes son nuevos, Sí. salgan de este negocio. Sí. El propio Instituto del Tabaco regionalizó un poco la cosa, Sí. dijo, de fuera de estas áreas no se puede sembrar. Sí. Y ya la cosa volvió bajo control. Correcto. Pero después de haberse convertido eso en un desorden tremendísimo. ¿Qué es lo que te produce la crisis? Costos innecesarios. Sí, así es. Si tú puedes prever eso, Así es. y ahí es que estamos insistiendo siempre, para que en el gobierno, cual que sea el gobierno que esté, haya una visión de desarrollo. ¿Qué es lo que quiere ese gobierno para el país? Para que además los sectores productivos digan, bueno, no está interesado el gobierno en la producción de tomates. Pues no me voy a meter a producir tomates, porque por la razón que sea, no se necesita. Lo que se está necesitando es, digamos, plátano. Bueno, pues el gobierno quiere un desarrollo de este sector, pues ahí me meto. Entonces tiene que haber la visión de desarrollo del gobierno para que el propio sector privado, que es el que tiene capital, decida hacia dónde se va a meter. ¿Qué renglones nuevos cree usted que están en el futuro inmediato para Santiago y alrededores, en el campo de la manufactura, por ejemplo? Insistir en lo mismo, insistir en que el campo puede producir mucho más para exportación. ¿Por dónde se orienta la iniciativa privada? Sí. ¿Cuál fue la base de desarrollo de la política industrial de Balaguer? ¿Cuál fue la base? La materia prima proveniente del propio campo. Entonces, eso
es lo que no estamos haciendo, Pedro. Es decir, una industria que la materia prima es importada. Entonces, cuando tú mejoras la balanza de pagos con las exportaciones, la empeora con las importaciones. Así es. Porque tú dices, bueno, yo estoy exportando 100 millones de dólares. Sí, pero para producir esos 100 millones de dólares, ¿cuánto tú estás importando? No, 70 millones de dólares. Entonces, el valor agregado es muy poco. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que ese sector agropecuario, que ha sido olvidado y que hoy está teniendo un nuevo repunte, tiene que producir de acuerdo a lo que necesita la propia industria nacional, tanto para el consumo nacional como para el consumo de exportación. Y un sector que fue siempre demandante de productos del sector agropecuario y del sector industrial, que es el sector turístico. Entonces resulta que ahora el sector turístico está importando bienes que nosotros antes producíamos. O sea, ¿tú crees que la región del Cibao debe orientarse en cuáles sentidos en el campo de la producción agropecuaria y de la manufactura? Sí. ¿En cuáles sentidos? No, es que nosotros... Ser un suplidor, por ejemplo, de la ingente y todavía sin frontera visible industria turística. Mira, para nosotros, por ejemplo, para la región del Cibao, salvo el caso de Puerto Plata, Montecristi, que todavía no se ha explotado, Samaná, realmente lo de nosotros debe de ser en base a producir para estas zonas o para otras zonas que lo necesitan. El este es un gran demandante de productos agropecuarios. Bueno, pues nosotros, que somos el principal productor de esos productos, de esos rubros, lo que debemos de hacer hincapié en eso. Pero que además los que van a consumir esos productos o los que van a adquirir esos productos, haya precisamente una vinculación estratégica entre ellos. Porque tú dices, bueno, yo en el Cibao, ¿qué está necesitando el sector turístico? Tales productos, lo voy a producir, pero el sector turístico no te lo compra a ti. ¿Por qué? Por un asunto tal vez de costo. Que el precio final, tú dices, lo compran en Puerto Rico, lo compran en Ecuador y le sale la unidad a $1. Comprándolo aquí, la unidad le sale a $2. Entonces, ¿qué prefieren? Comprar en otra parte. Entonces, esa es la obligación del gobierno y del Estado, que esos sectores hagan esa famosa alianza estratégica que aquí todo el mundo dice, hay que hacer una alianza estratégica, pero no saben ni cómo ni de qué. Entonces, ese sería un elemento fundamental planteado desde el Estado. Muy bien. Y yo voy a estimular a los sectores que produzcan en esta dirección, porque fíjate que el caso mismo de Haití, Haití para nosotros también es un gran mercado. Pero Venezuela es un gran mercado y nosotros no estamos abasteciendo el mercado de Venezuela y Venezuela necesita todo. Y sin embargo, seguimos acumulando una deuda tremenda con Petrocaribe y nosotros no somos capaces de compensar parte de esa deuda con los productos que ellos necesitan. Entonces, hay que sentarse con estos sectores y con el gobierno a definir en esa famosa Comisión Nacional de Desarrollo. No es para hablar de política monetaria ni de política cambiaria, es de política productiva, de promoción a la producción. Sí. Bien, que claro está Leonardo Aguilera y que claro está ahí comprometido con su región, el Cibao. Por eso lo queríamos en este desarrollo dominicano. Se le agradece su presencia aquí. Un placer, Pedro. Tú sabes que hay mucho cariño contigo. Muy bien, muchas y gracias. cada vez que lo necesite, con mucho gusto. Muchas gracias. Será hasta otra ocasión.